Y el tema del día de hoy tiene un título denominado Gestión de indicadores de seguridad y salud en el trabajo, evaluación de cumplimiento y revisión por la dirección de la ISO 45001. Aquí nos encontramos en la fase de verificar del ciclo de mejora continua: planificar, hacer, verificar y actuar. Bien, la fase de verificar, pues ya vimos un caso práctico asociado a la auditoría interna. Bien, vimos cómo se hacía un programa, un plan, un informe de auditoría interna, la declaración de las no conformidades, y la semana que viene vamos a ver en la fase de actuar ya cómo se ejecutan las acciones de mejora continua y las acciones correctivas asociadas a los resultados de auditoría y otros resultados. Bien, todo lo que es la etapa de verificar, tanto los indicadores como la evaluación de cumplimiento, como la revisión por la dirección, incluyendo la auditoría, que ya vimos, generan resultados, y esos resultados pueden ser coherentes con los objetivos establecidos por la organización o distantes de estos objetivos. Por lo tanto, pueden surgir como conforme o no conforme. Si están conformes, pues llevan a la mejora, y si están no conformes, llevan a las acciones correctivas. Bien. Por lo tanto, es muy importante conocer cómo se hace esa verificación, cómo se hace la gestión de indicadores, que en la norma no le llaman indicadores, le llaman seguimiento, medición, análisis y evaluación, bien, asociada a la seguridad y salud en el trabajo, que para términos prácticos serán los indicadores. Bueno, es que no solamente los indicadores, es todo un sistema lo que tendríamos que ver allí. La evaluación de cumplimiento, que tiene que ver con los requisitos legales y reglamentarios aplicables a seguridad y salud en el trabajo. En muchos países se encuentra como la Ley Orgánica de Seguridad y Salud, o de Seguridad Laboral. Bien, hay diferentes denominaciones: Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En fin, los mecanismos para dar cumplimiento a los requisitos legales que estarían establecidos tanto en el marco jurídico del país, como también en los acuerdos contractuales que tenga la organización con su parte interesada, y la revisión por la dirección, que es una revisión formal que hace la alta dirección para asegurarse de que el sistema de gestión de seguridad de la información es coherente, pertinente y apropiado para la organización. Bien. Aquí estaremos hablando del punto 9, evaluación del desempeño, la cual tiene las divisiones de 9.1, seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, resumido en indicadores, unas generalidades sobre la evaluación de cumplimiento, que en este caso estaría relacionado con los requisitos legales. Haremos un repaso sobre auditoría, aunque hoy no hablaremos de auditoría, porque la auditoría tiene su episodio. De hecho, fue el episodio pasado. Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Y finalmente, lo que es la revisión por la dirección. En este caso, veremos cómo se ejecuta una revisión por la dirección utilizando una herramienta de transformación digital como es Kantan. Luego veremos unos casos prácticos que están asociados a el apartado 9.1 de la ISO 45002-2023, que nos va a servir de marco de referencia para poder hacer la presentación práctica, que es en este caso el uso de Kantan. Bien, comencemos con evaluación del desempeño, específicamente con seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. Bien, hay que considerar que cada uno de estos términos, tanto seguimiento, medición, análisis y evaluación, son etapas de un proceso de evaluación del desempeño. Cuando hablamos de seguimiento, tiene que ver con la revisión de un conjunto de datos que nos van diciendo cómo se está comportando la seguridad y salud en el trabajo. Bien, por ejemplo, cuáles son el número de controles que han sido eficaces, qué número de peligros tiene la organización, cuántos riesgos tiene esa organización, los niveles de riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores, la cantidad de controles que han sido implementados, su nivel de eficacia, el riesgo residual
del mismo. Bien, allí encontramos una cantidad de datos a los cuales se le tiene que hacer seguimiento. Muy importante que cuando nosotros hacemos la identificación de peligro y evaluación de riesgo, el establecimiento de controles, pues se van generando datos que son iterativos, bien, no son estáticos. Cuando hablamos de la matriz HIPER, no es un instrumento que va a estar allí perenne para toda la vida, como una fotografía, como un cuadro. No, no. Realmente cuando hablamos de la matriz hiper, hablamos de un instrumento vivo que va generando constantemente datos a los cuales se le debe hacer seguimiento. Bien, entonces ya ahí encontramos la razón del seguimiento. La otra es la definición de lo que es la medición. La medición está sujeto a una comparación del desempeño con una meta. Particularmente las mediciones en seguridad y salud en el trabajo se logran o se hacen normalmente con los objetivos. Los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, nosotros podemos estar planteando un objetivo de mejorar el nivel de cultura de seguridad y salud en el trabajo este año. Bien, eso puede llegar a ser un objetivo de la organización y por lo tanto tendríamos que estar definiendo metas para poder proyectar esa mejora de la cultura. Bien, la comparación de los resultados con las metas nos da como consecuencia una medición. Bien, esa medición nos va a permitir generar una valoración como que se cumplió o no el objetivo. Bien, se cumplió el objetivo es porque resulta que estamos por encima o por debajo de la meta, todo depende de lo que se esté buscando con el objetivo, si es incrementar o disminuir o mantener también puede ser. Eh, y por supuesto, lo que esperábamos y con lo que alcanzamos. ¿Ven? Ese logro del objetivo se le denomina medición y se hacen mediciones constantes para asegurar el cumplimiento de esos objetivos. No es recomendable generar la medición del objetivo una vez al año. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando estamos haciendo la medición ya no hay vuelta atrás, no se logra el objetivo. ¿Bien? Entonces, la idea de la medición, así como en el caso de la matriz hiper, que es un proceso iterativo y que se le tiene que hacer seguimiento porque finalmente está generando datos variables en el tiempo, la medición también ocurre. Bien, hay que considerar que los objetivos están sujetos a un contexto y ese contexto podría estar cambiando radicalmente y en consecuencia, pues afectar la capacidad de la organización de lograr esos objetivos y por supuesto ahí la organización mediante las mediciones pues podrá tomar las decisiones adecuadas. Hay que considerar que cuando nosotros estamos hablando de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, este sistema de gestión no es un fin en sí mismo. El sistema de gestión es un medio para lograr objetivos que son de carácter organizacional. Bien, como por ejemplo, ingresar a un mercado en el cual los niveles de exigencia de seguridad y salud en el trabajo son muy altos, ¿bien? Por lo tanto, yo tengo que aplicar la norma ISO 45001 para poder acceder a esos niveles de seguridad, a veces reflejado como un certificado, ¿bien? También, por ejemplo, aumentar la productividad mediante la disminución de las tasas de ausentismo. Bien, ahí nosotros, al tener menos ausentismo dentro de la organización, estaríamos más preparados para aumentar la productividad. Bien. También tenemos como medición, por ejemplo, o como objetivo de la organización, para la cual vamos a utilizar como medio el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el contar con espacios de trabajo seguros y saludables que atraigan talento valioso en el mercado. Recordemos que entre más valioso sea nuestro talento, pues tenemos un equipo más preparado para lograr los objetivos. Bien, no podemos concebir un mal equipo que tenga grandes resultados, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tenemos que tener un buen equipo para tener buenos resultados.
Entonces, bueno, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es el medio para lograr eso. ¿Bien? El análisis tiene que ver con que nosotros, al hacer esa revisión y al hacer esa medición, que tiene que ver con el seguimiento y medición, pues tenemos que hacer análisis comparativos, análisis de tendencias, aplicar estadística a esos datos que tenemos del seguimiento y medición. Bien, puede ser que no hayamos logrado el objetivo, pero hayamos logrado el 99,99% del objetivo. Esto, pues, si bien es un no logro del objetivo, pues se acerca mucho y pues nos va a permitir completar, hacer los ajustes necesarios para poder alcanzar ese 100% que puede tener un objetivo. Bien. Eso es producto del análisis. Hay que tener en cuenta esta parte de análisis y evaluación, porque normalmente cuando estamos hablando de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, normalmente las empresas se quedan con seguimiento y medición. ¿Bien? Dicen, hacemos seguimiento y medición, sí, pero ¿dónde está el análisis? ¿Qué análisis aplicamos? Aplicamos análisis de tendencia, de variabilidad, de estacionalidad. Estamos aplicando Six Sigma. ¿Cuál es el análisis que le estás haciendo a esos datos? Y en cuanto a la evaluación, tiene que ver con una valoración que nosotros le damos a ese desempeño. Bien, esa valoración puede ser positiva o negativa. Ojo, el hecho de que una organización tenga un mal desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no es del todo mal. Se está mal por el hecho de que tengamos un mal resultado, pero la razón de que nos demos cuenta de ese mal desempeño, hagamos la evaluación adecuada y por supuesto tomemos las acciones, es lo que va a permitir preparar a preparar a la organización para el logro de esos objetivos que si bien en una primera instancia no se logran, pues en una siguiente oportunidad lo podrá hacer porque precisamente hizo la evaluación correcta. La norma nos dice que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño. Fíjense que aquí aparece la palabra proceso, es decir, un conjunto de actividades que obtienen entradas y de esas entradas se obtienen unos resultados a través de unas actividades y que utilizan unos recursos. Bien, por lo tanto, nosotros tenemos que establecer, por ejemplo, un proceso para poder hacer el levantamiento de los datos necesarios para saber el estado de la matriz IPER, el estado de los controles, los niveles de riesgo inherente y residual. Bien, esa frecuencia podría ser, por ejemplo, mensual. Bien, también cuando hablamos de un proceso de medición, puede ser las reuniones trimestrales de la gerencia para poder ver, por ejemplo, cómo ha aumentado la productividad, en cuántos mercados hemos entrado gracias a tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo eficaz, cómo ha disminuido el ausentismo. Bien, todo esto parte de unas actividades que obtienen datos, revisan esos datos, se toman decisiones y en ese caso estaríamos hablando de un proceso. En el análisis similar, se obtienen datos que pasan por una grilla, que son los análisis de tendencia, de estacionalidad, etcétera, y tienen como resultado la presentación de ese análisis. La presentación de ese análisis usualmente son gráficos. Mucha atención con eso. Bien, muchas veces me encuentro con sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo que es mucha prosa. Está todo escrito en documentos, lo cual es maravilloso para un especialista en seguridad y salud en el trabajo porque lo va a leer y se va a enterar de lo que ocurre. Pero realmente nosotros tenemos que contar con que existen partes interesadas que no van a tener ni el tiempo ni las competencias necesarias para poder interpretar todos esos datos que están en una prosa. Estoy hablando, por ejemplo, de un informe de desempeño de 15 páginas de letras de arriba abajo, de 50 renglones cada uno. Bien. Eh, Evidentemente eso no es traducible fácilmente como a una alta dirección, por ejemplo, o a un trabajador, ¿bien? A un operador de una máquina que no va a tener el tiempo para leerlo, ni tampoco la disposición para hacerlo. Por lo tanto, el resultado del análisis es la presentación de gráficos. Por ejemplo, cuál ha sido ese
incremento en el nivel de seguridad gracias a una mejor cultura. Bien. ¿Cuál ha sido la tendencia o la tasa de uso de equipos de protección personal? Acá eh, me estoy, y lo estoy haciendo adrede, me estoy alejando de la tasa de incidencia, frecuencia simple, frecuencia bruta, porque evidentemente estos indicadores también son interesantes, pero no son lo suficiente, ¿bien? Estos son indicadores como para poder ver a la organización desde el retrovisor, como si estuviésemos en un auto y estuviésemos viendo el camino desde el retrovisor. Está muy bien que tengamos esa clase de indicadores, pero también les estoy dando datos para que podamos considerar otro tipo de indicadores. Bien. En cuanto a la evaluación, también es parte de ese proceso. La evaluación tiene que ver con la recogida de esos datos y las conclusiones que se van a tomar sobre, ese seguimiento y medición. Si son mensuales, pues por supuesto habrán, por ejemplo, no, actas de seguimiento. Si son trimestrales, pues habrán actas de revisión de los resultados. Bien. Esto es para involucrar a la alta dirección. Es muy importante que la alta dirección esté al tanto del desempeño respecto a los objetivos y los resultados que hayamos obtenido y que opine al respecto. Bien, para poder honrar su compromiso con la política, cosa que vimos hace un tiempo ya en estos mismos casos prácticos. Muy bien. Cuando hablamos de seguimiento y medición, nosotros tenemos que considerar que existe una percepción, bien, más allá de los datos, por parte de las partes interesadas, bien, y esa percepción está dada a otros resultados que no necesariamente están directamente relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, o no al menos con la parte técnica de la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, el uso de encuestas para saber si la organización conoce la política, conoce cómo contribuye a la política, sabe que los controles los están protegiendo. Eso los hace conscientes y partícipes en cuanto a la mejora. Y eso es parte de lo que son las generalidades que hemos visto en el proceso de seguimiento, medición, análisis y evaluación. Bien. Dice que la organización debe determinar qué necesita seguimiento y medición, incluyendo el grado en que se cumplen los requisitos legales y otros requisitos. Es muy importante que dentro de esos datos que se levantan se haga seguimiento y medición. Fíjense que aquí el nexo y es uno y el otro, ¿bien? No es que son juntos, sino uno de seguimiento tiene su propia definición que tiene que ver con la revisión de los datos asociados y la medición que tiene que ver con una comparación. Muy bien. De los requisitos legales y reglamentarios, aquí tenemos que incluir los requisitos legales asociados a la Ley Orgánica de Protección de Datos y los reglamentos asociados, perdón, Ley Orgánica de Protección de Datos. Acabo de salir eh, de una charla de protección de datos y tengo ese chip, pero en este caso sería la Ley Orgánica de Seguridad y Salud en el Trabajo, o la Ley Orgánica de Prevención de Riesgos Laborales, y también incluir los reglamentos asociados, por ejemplo, a riesgos psicosociales, a la capacidad de carga, a, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Equipo de protección personal, comités paritarios, bueno, toda el bagaje legal que tiene que cumplir una organización. Fíjense como nosotros hablábamos de un proceso y que esto se haga con cierta frecuencia y que informemos a la alta dirección al respecto. Es muy importante que la alta dirección esté al tanto del nivel de cumplimiento de la organización y si no está cumpliendo también informarlo. Bien. Aquí pues hay todo un debate de que si se va a medir el cumplimiento legal o no. Yo soy de los que están a favor de que se haga una medición del cumplimiento legal
y que eventualmente ese cumplimiento legal esté por debajo del 100%. Bien, esto no quiere decir que esto lo vamos a divulgar a los cuatro vientos, si no estamos sobre el 100% de cumplimiento, pero es una realidad que tiene la organización. ¿Por qué? Porque eventualmente nosotros podemos estar haciendo cambios dentro de la organización del tipo de una nueva línea de negocios, por ejemplo. Y en esa nueva línea de negocios no necesariamente el desempeño de seguridad y salud en el trabajo es idéntico a las líneas de negocio ya existentes. Bien, esto es una realidad. Y dentro de ese proceso de seguimiento y medición, pues es importante conocer si es que estamos por debajo del cumplimiento legal para poder tomar acciones. Bien, recordemos que siempre estamos hablando de la gestión, es decir, la administración y control sobre elementos para poder lograr lo que es el estándar de seguridad y salud en el trabajo. Bien. Sus actividades y operaciones relacionadas con peligros, riesgos y oportunidades identificados. En este caso, las actividades directamente asociadas con la identificación de peligros, evaluación de riesgos, establecimiento de controles. Recordemos que aquí cuando se habla de riesgos siempre se habla de oportunidades. Entonces, para eso es la revisión de la matriz y de las acciones que se derivan de ella. La matriz, como les dije, no es solamente una fotografía, es una fuente de datos para poder saber cómo se encuentra la organización. Por eso es muy importante contar con instrumentos que nos permitan gestionar esa matriz más allá de contar con datos planos sobre una grilla, que es lo que normalmente ocurre con una matriz, ¿no? O sea, es más allá de eso. Tenemos que tener gestión, tenemos que tener planes de acción, estado de esos planes de acción, controles que son menos eficaces, esos controles estarían asociados para mitigar riesgo o para aprovechar oportunidades. ¿Se aprovechó o no la oportunidad? ¿Es eficaz o no el control? Bien. El progreso del logro de los objetivos de seguridad y salud del trabajo de la organización. En este caso, los objetivos de seguridad y salud en el trabajo están sujetos a seguimiento y medición, ¿vale? La medición es obvia porque es la comparación del resultado respecto a la meta, ¿bien? No obstante, también se hace seguimiento, por ejemplo, a las acciones necesarias para poder lograr esos resultados. Bien. Esas acciones necesarias tienen que ver con la designación de recursos, con la competencia de las personas, con el conocimiento sobre los controles, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y la eficacia de los controles operacionales y otros controles. Es muy importante que cuando nosotros tenemos una matriz IPEROC, una matriz donde tenemos identificado lo que son los controles que atienden esos riesgos y oportunidades, pues estos tienen unos niveles de eficacia. Y esos niveles de eficacia, pues así como con los requisitos legales, es importante reconocer cuándo estamos eficaces perdón, cuándo son eficaces y cuándo son menos eficaces. Bien. Dice que también se debe determinar los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño según sea aplicable para asegurar los resultados válidos. Bien. Esto normalmente se logra por medio de un procedimiento que me diga cómo se llevan los indicadores y los objetivos. Bien, eso es lo típico, pero en este caso, recordemos que estamos promoviendo el uso de una herramienta digital. ¿Qué tiene la herramienta digital? Ya tiene embebidos los métodos, ya los tiene hechos, ¿bien? De manera que simplemente tú le entregues datos y que la herramienta te arroje resultados para poder tomar decisiones. Ese es el gran secreto y la gran ventaja de contar con seguimiento y medición utilizando una herramienta digital. También se debe determinar los criterios frente a los que la organización evaluará el desempeño de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son esos criterios? Esos criterios están establecidos en los requisitos legales, en los requisitos del cliente y otras partes interesadas y en los requisitos propios de los trabajadores. Bien, allí nosotros nos encontramos con que esos criterios nos van a permitir saber cuál es el perfil de seguridad que queremos dentro de la organización. No es lo mismo un perfil de seguridad de una organización dedicada a un call center, por ejemplo, con respecto a al perfil de seguridad que requiere una organización que va a trabajar
en la faena de una mina. ¿Bien? Eso está clarísimo que son perfiles distintos. ¿Bien? Evidentemente ambos están compuestos por trabajadores que tienen derechos y que requieren su integridad física, pero evidentemente en una faena nos encontramos con exposiciones al riesgo más significativas que podríamos estar en un call center. Eso haciendo la salvedad que evidentemente en un call center también las personas se pueden enfermar, también las personas pueden sufrir de incidentes de seguridad y salud en el trabajo y tenemos que atenderlo con la misma premura como si lo hiciéramos en el terreno, en este caso en una faena. Bien, ¿cuándo se deben analizar, evaluar y comunicar los resultados de seguimiento y medición? Bien, eso tiene que estar definido. Fíjense que se tiene que determinar. Es muy importante que el proceso diga cuándo se va a ejecutar cada una de esas fases de análisis, evaluación y la comunicación de los resultados de seguimiento y medición. Y aquí, pues yo, aparte del el cuándo, también incluiría a quién, ¿bien? Porque resulta que esta información tiene diferentes audiencias y esas diferentes audiencias tienen que recibir la información adecuado a sus expectativas. Y esto lo podemos ver en la parte de la determinación de las partes interesadas que vimos en el primer capítulo de esta campaña. Muy bien. Entonces, en el proceso tenemos que contemplar todo eso, se debe determinar. Recuerden que cuando se dice que es determinar, es identificar y analizar. ¿Vale? En el caso de el proceso que estábamos analizando hace un momento, el de evaluación, perdón, el de seguimiento, medición, análisis y evaluación, pues requerirá precisamente de la existencia de ese proceso. Dice que la organización debe evaluar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo y determinar la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El cúmulo de toda esa información es importante que nos dé un perfil de seguridad y decir si ese es el eficaz, es decir, ese es el que nosotros habíamos planificado a lograr cuando hicimos el análisis de contexto y la determinación de las partes interesadas, el establecimiento de la política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Ahí hicimos una planificación y en consecuencia, pues los resultados tendrían que estar arrojando qué tan cerca nos encontramos de esa planificación. Dice que la organización debe asegurarse de que el equipo de seguimiento y medición, fíjense como aquí habla de un equipo de seguimiento y medición como parte integral de un proceso. Recordemos que un proceso está compuesto por las 7M de manufactura, es decir, mano de obra, máquinas y herramientas, métodos, medio ambiente, materiales, mediciones y management. Bien, esas 7M que forman parte del proceso, pues en este caso tenemos un equipo de seguimiento y medición que se utiliza para las mediciones, que se utiliza para las mediciones, en este caso las mediciones concretas de determinados procesos, o sea, por ejemplo, los niveles de oxígeno, la toxicidad de un entorno, las temperaturas, etcétera, 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 estas sean calibradas o se verifica según sea aplicable y se utiliza mediante y se, perdón, se verifica según sea aplicable y se utiliza y mantiene según sea apropiado. En este caso, esas condiciones de mantenimiento de los equipos de medición, inspección y ensayo se encuentran dentro de sus manuales. Bien, este es un requisito muy importante porque este requisito está entre lo que es la metrología industrial asociada a las operaciones de una organización y en consecuencia indirectamente asociado a la seguridad y salud en el trabajo, porque todo lo que tiene que ver con la operación tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Tomen en cuenta que desde el mal funcionamiento de una máquina hasta un nivel de explotación mayor del esperado de esa máquina, pues repercute directamente en la integridad física de un trabajador, bien sea porque causa riesgos psicosociales o porque expone al trabajador a condiciones físicas que podían estar tendiendo a enfermarlo o a lastimarlo, en este caso a generar un incidente de seguridad y salud en el trabajo. Entonces,
todo lo concerniente a operaciones está relacionado con seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, las mediciones que tenemos relacionadas a los procesos están sujetas a esta trazabilidad que nos está pidiendo la norma, y están las mediciones propias de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, cuando hacemos termografías para poder determinar las condiciones de temperatura o el estrés térmico que tiene una persona que trabaja frente a una caldera, por ejemplo. Bien, pueden haber requisitos legales u otros requisitos, por ejemplo, normas nacionales o internacionales relativas a la calibración y verificación de los equipos de seguimiento y medición. Normalmente, cuando son mediciones relacionadas a la salud, están sujetos a lo que se llama metrología legal. Incluso cuando nosotros tenemos servicios de servicio de enfermería, como para los preavisos, posavisos, exámenes y demás. En este caso están sujetos a lo que es la metrología médica. Bien, entonces fíjense cómo tenemos metrología industrial relacionada con la operación, metrología legal asociada a la seguridad de salud en el trabajo, y la metrología médica asociada a los exámenes preempleo, postempleo, prevacacionales, etcétera, ¿vale? Eh, 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 Cuando tenemos eh, esa clase de servicios, puede ser que esos servicios sean integrales a la organización, es decir, que tenemos una responsabilidad directa, o son contratados externamente, en este caso, porque un centro asistencial nos está prestando ese servicio, un centro asistencial que normalmente está cerca de las instalaciones nos está prestando ese servicio. Por lo tanto, esto está sujeto a el cumplimiento de esos requisitos legales. Eso es muy, muy, muy importante, porque normalmente es muy difícil de demostrar, pero bueno, en este caso, cuando son instituciones que están legalmente instaladas, pues se hace esa clase de revisiones legales. En este caso, de revisiones del estatus de los equipos de medición, con los cuales, por ejemplo, se hace el bioanálisis para un permiso prenatal, por ejemplo. Bien. La organización debe conservar información documentada adecuada como evidencia de los resultados del seguimiento, medición, análisis y evaluación. Fíjense que aquí la norma nos está hablando de la conservación de la información documentada, es decir, de estos indicadores, de estos objetivos, del análisis y de la evaluación, que son el conjunto de actas que hablamos durante el proceso, pues son registros que están sujetos a el control de la organización. Por lo tanto, es muy importante aplicar lo que está establecido dentro del gestor documental que vimos cuando analizamos el apartado 7.5. De hecho, hicimos 3 ejercicios con gestor documental, uno cuando hablamos del alcance, otro cuando hablamos de los procesos de soporte, y el otro cuando hablamos propiamente del control de la información documentada. Bien, y ahí en Kantan tenemos fortalezas importantes en cuanto al manejo de la conservación de la información documentada. Además que es un software como un servicio, pues nosotros como institución, como organización, aplicamos las mejores prácticas de seguridad de la información para mantenerla íntegra, disponible y confidencial. Como establece un sistema de gestión de estas características. Muy bien. Y también sobre el mantenimiento, calibración o verificación de los equipos de medición. Los equipos de medición es importante que cuenten con una carpeta o expediente que conserve la información relacionada con las distintas calibraciones y verificaciones que se hayan ejecutado, porque, y esto se los digo con conocimiento de causa, si existe un incidente de seguridad y salud en el trabajo, lo primero que van a revisar es que si las mediciones que se hicieron en el proceso eran las adecuadas. ¿Por qué? Porque normalmente los incidentes, y sobre todo aquellos incidentes donde se compromete la integridad de los trabajadores, están sujetos a equipos que no se controlaron adecuadamente. Manómetros, termómetros, flujómetros, todo esto son equipos que si no están señalando de forma adecuada, pues exponen al trabajador a quemaduras, explosiones, inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera.
Bien. En cuanto a la evaluación del cumplimiento, y aquí entramos aquí también hay aquí un término importante que tenemos que tomar en cuenta, que es el de cumplimiento. Bien, existen dos términos que son muy similares, pero en términos de sistemas de gestión no pasan desapercibidos, que es la evaluación de conformidad, que es lo que normalmente hace un auditor de sistemas de gestión, ¿vale? Hace una evaluación de conformidad, y está lo que es la evaluación de cumplimiento. Cuando hablamos de evaluación de cumplimiento, estamos hablando de requisitos legales y reglamentarios. Conformidad está asociado a requisitos voluntarios, como por ejemplo la ISO 45001. ¿Bien? Y cumplimiento está asociado a requisitos obligatorios, es decir, leyes, reglamentos y acuerdos contractuales. Dice que la organización debe determinar la frecuencia y métodos para la evaluación de cumplimiento. En el caso de la evaluación de cumplimiento, pues muy importante que esa evaluación la haga una persona que tenga conocimiento en requisitos legales. Yo, pues, no diría que inmediatamente sea un abogado, pero si es un abogado o es un bufete de abogados especialista en seguridad de salud en el trabajo, pues mucho mejor, ¿vale? Esto se los digo porque también es un debate importante que tenemos en la comunidad. Yo particularmente, ya y estoy hablando a título personal, pues siempre sugiero que sea abogados los que hagan esta revisión. eh, Queda potestad del cliente hacerlo o no, pero siempre lo recomiendo. Pero sí entiendo que hay muchos colegas que se sienten con las competencias necesarias y tienen el conocimiento necesario para hacer la evaluación de cumplimiento legal. Si bien yo conozco varias legislaciones a nivel latinoamericano, por lo menos, y en España, pues igual recuerden que el marco legal es bastante complejo, no solamente depende del conocimiento de un marco legal en prevención de riesgos laborales, sino también están otros requisitos de carácter laboral, financiero, que están asociados a la operación de una organización, y para ello existen profesionales especializados en la materia. Evidentemente, todo va a depender de la exposición al riesgo que tenga la organización. Bien, evaluar el cumplimiento y tomar acciones si es necesario. Para ello es importante contar con un informe de evaluación de cumplimiento legal y tomar las acciones necesarias. Las acciones necesarias pueden pasar desde la actualización de la lista de requisitos legales, que es uno de los hallazgos más comunes, que está desactualizada la lista de requisitos legales, como ya el incumplimiento propio de un requisito legal en materia de seguridad y salud en el trabajo. De los que he visto, por ejemplo, con mucha frecuencia es el incumplimiento del el esquema de permisos de trabajo, de los distintos permisos de trabajo que tenemos dentro de las organizaciones, lo cual expone a un riesgo ya de carácter estratégico a la organización. Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos. Tenemos que contar con el conocimiento del nivel de cumplimiento. Cuando nosotros le preguntamos a las autoridades pertinentes, es importante que conozcan el último informe del cumplimiento legal de la organización. ¿Bien? Y ese es un aspecto que se determina rápidamente. Simplemente es revisar la evaluación de cumplimiento legal, la fecha en la que se emitió ese informe, y preguntar si existe, si tiene conciencia de la existencia de ese informe a la alta dirección. ¿Bien? Conservar información documentada de los resultados de las evaluaciones de cumplimiento. Aquí nos están pidiendo que generemos ese informe y que se conserve como información documentada con el ciclo de vida que esto corresponde, que le corresponde a este informe. ¿Bien? Dice que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos. Bien, esos procesos se pueden ejecutar en paralelo a la política, ¿bien? Perdón, en paralelo a la auditoría. Eh, Podemos aprovechar el proceso de auditoría para ejecutar el proceso de evaluación de cumplimiento legal, aunque no es obligatorio que sean en paralelo, podrían ser en momentos distintos. Muy bien, contamos con el proceso de auditoría interna. Este lo voy a pasar bastante rápido porque ya hemos visto materias al respecto, y que al final, pues, de verdad que si nos dedicamos a ello podríamos saltarnos la práctica, o sea, no va a dar tiempo para la práctica.
contar con que la auditoría es parte de la evaluación del desempeño, es un proceso documentado, ¿bien? En el cual se evalúa la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la ISO 45001 y que es una información relevante tanto para la dirección como para los organismos de certificación. Para ello es importante que la auditoría lo haga un auditor competente, es decir, un auditor cuya educación, formación y educación sean adecuados para la organización y el nivel de exigencia que tiene el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, ahí pues tenemos lo que son los objetivos de la auditoría, la existencia de un programa de auditoría, el plan de auditoría o el conjunto de planes de auditoría asociados al programa de auditoría y el resultado de ese programa de auditoría, que en este caso se traduce en un conjunto de informes que tienen lo que es el grado de conformidad y las no conformidades asociadas a esa evaluación de la conformidad. Bien, eso a grandes rasgos es lo que es la auditoría. Y entramos a la etapa de la revisión por la dirección. Bien, la revisión por la dirección es un proceso o parte de un proceso relacionado con la dirección estratégica de la organización. Bien, para mí, ya a título personal, como lo observo como el cierre de un ciclo. Bien, cuando nosotros hacemos una revisión por la dirección completa, que es un conjunto de entradas que transforman salidas, es decir, ahí estamos hablando del concepto de procesos, eh, se culmina el proceso de revisión por la dirección cuando se revisa hasta el último dato asociado a contexto de la organización, requisitos de las partes interesadas, el desempeño de la organización respecto a la política de seguridad y salud en el trabajo, los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, el desempeño en materia de identificación de peligro, evaluación de riesgo, la actualización de los mismos, el nivel de exposición de riesgo de la organización, la eficacia de los controles, bueno, en fin, hay una lista que esa lista podría ser la agenda de trabajo de la dirección, ¿bien? En materia de seguridad y salud en el trabajo. Hay formas de hacer este proceso. ¿Bien? Y esa forma, pues la más tradicional es una reunión una vez al año en la cual se revisan todos estos aspectos. No obstante, eso puede llegar a ser pesado y pues nosotros desde Cantán y desde ESG Innova, que es el grupo al cual pertenece Cantán, pues hemos dado diferentes soluciones y hoy vamos a ver una de ellas para que podamos ver ese proceso de evaluación o de revisión por la dirección. En este caso, dice que se debe considerar el estado de las acciones de revisiones previas. Esto también hay que considerar que la revisión por la dirección es un proceso continuo, es un proceso que se da año a año, trimestre a trimestre, mes a mes, todo dependiendo de la frecuencia de esa revisión que se establezca dentro de la organización, pero al final tiene acciones de revisiones pasadas que se tienen que honrar en esta oportunidad, en esta revisión. ¿Bien? Dice los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión. Dentro de esas cuestiones internas y externas tenemos la necesidad y expectativa de las partes interesadas. En este caso tenemos que revisar si, por ejemplo, hubo un cambio en la legislación, la inclusión de nuevos requisitos legales, si los clientes han hecho modificaciones en los contratos relacionados a seguridad y salud en el trabajo, por supuesto, los requisitos legales y otros requisitos. Hay que tenemos que considerar la evaluación la evaluación de cumplimiento que se vio en 9.12, pues aquí se tendría que informar. De hecho, es muy importante que tanto los indicadores como la evaluación de cumplimiento como la auditoría siempre tengan una versión de un informe ejecutivo, ¿bien? Porque la dirección lo va a revisar. Es importante que lo revise y esté consciente de ello. Los riesgos y oportunidades
Recordemos que aquí nos encontramos con dos niveles, que están los riesgos y oportunidades desde el punto de vista estratégico y la identificación de peligro y evaluación de riesgo desde el punto de vista técnico u operativo de seguridad y salud en el trabajo. Bien. Los resultados de auditoría, la consulta y participación de los trabajadores. Muy importante que consulta y participación es un proceso, bien, cuyo resultado del proceso es entrada de la revisión por la dirección, y es importante que la dirección esté consciente de cuál ha sido el nivel de participación de los trabajadores, porque eso está directamente relacionado con su buena gestión como líder, ¿sí? Entre mayor sea la participación de los trabajadores, muy al contrario de lo que se piensa, entre más participa los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, es porque confían más en el liderazgo de la organización. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si participan, están haciendo consciente a la dirección de sus necesidades como trabajadores. Bien, la adecuación de los recursos para mantener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante contar con CAPEX y OPEX, es decir, la inversión y los costos asociados a seguridad y salud en el trabajo, y hacerle seguimiento para asegurarse de que a final de año se haya dispuestos los recursos de forma adecuada, y si existe la asignación extraordinaria de recursos, por ejemplo, por el cambio de un requisito legal o por la existencia de un incidente de seguridad y salud en el trabajo, pues por supuesto es importante que se hagan las adecuaciones necesarias en esa revisión por la dirección. Las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas. Acá, pues esas comunicaciones pertinentes están asociadas a la participación y consulta de los trabajadores, pero también nos podemos encontrar, por ejemplo, evaluaciones de segundas partes que haya hecho la alta dirección, perdón, que haya hecho un cliente, o las inspecciones que hayan hecho los organismos reguladores. Bien, las oportunidades de mejora continua. Esas oportunidades de mejora continua surgen de las evaluaciones de cumplimiento, las evaluaciones de conformidad y la retroalimentación de las partes interesadas, que siempre nos están aportando datos para la mejora continua, y ese conjunto de entradas que acabamos de ver van a dar este conjunto de salidas. Bien, esas salidas van a incluir decisiones sobre la certeza, adecuación y eficacia continua del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo en alcanzar los resultados previstos. Bien, en este caso, tomando en cuenta los datos que haya recibido de la dirección, como va a confiar en esos resultados, si necesita adecuarse a alguna de los procesos que le están entregando esa información y el nivel de eficacia que se observa dentro de esos datos. Bien. Las oportunidades de mejora, en este caso ya las oportunidades de mejora que surgen desde la dirección para aportarla al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cualquier necesidad de cambio del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, esa necesidad de cambio lo da la alta dirección. Por ejemplo, cuando dice, oye, esta cantidad de datos es importante y deberíamos estar digitalizando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esa es una petición común, más común de lo que parece. De hecho, muchas de las personas que se acercan a Cantan y, bueno, a nosotros como consultores en general, se acercan es porque dicen, bueno, es que mi dirección me está pidiendo que yo digitalice esto, porque evidentemente es una cantidad de información increíble que con un medio digital se puede consultar de forma más rápida. Bien, entonces ese es por ejemplo, una necesidad de cambio que podría estar generando la alta dirección. Bien, los recursos necesarios, en este caso, cuando se hace la aprobación del presupuesto para el siguiente ejercicio, CAPEX y OPEX para el siguiente año, y las acciones si son necesarias, si es que existen acciones necesarias para poder mejorar el desempeño desde la alta dirección. Bien, estas son acciones que no son necesariamente oportunidades de mejora, bien, pero que son acciones que son necesarias para poder mantener el desempeño del sistema. Bien, las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión con otros procesos del negocio. Hay que considerar que nosotros acá
cuando estamos generando un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, estamos generando un conjunto de procesos que no necesariamente van a estar alineados a los procesos del negocio. Esto lo digo, por ejemplo, por el tema de la estructura organizacional, las descripciones de cargo. Bueno, aquí podemos hablar de relaciones formales e informales y verdad que es bastante amplio, ¿no? En este caso, lo que queremos hacer énfasis en considerar la integración de seguridad y salud en el trabajo a la cultura de la organización. Eso es un trabajo paulatino. Yo he visto organizaciones que lo han logrado, pero requiere de mucho, mucho, mucho esfuerzo. ¿Bien? Recuerdo alguna vez en la que estaba haciendo un recorrido por planta, tenía la práctica de ir tomando notas en la típica tabla de inspector, todos la debemos conocer, y me detuvo un trabajador, mientras que yo ya estaba haciendo unas notas de unas preguntas que iba haciendo, me detuvo un trabajador y me dice, ¿sabe que lo que usted está haciendo es una mala práctica de seguridad y salud en el trabajo, puesto que usted está perdiendo la vista sobre la caminería y pues para nosotros es importante que se cumplan las normas de seguridad? Bien, recordar que yo estaba haciendo una auditoría de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para mí, más allá de sentir regañado o vergüenza o cualquier otra emoción negativa, pues la verdad es que me sentí más comprometido aún y la verdad es que le agradecí mucho a ese trabajador porque la verdad era la verdad. Él había observado una conducta insegura de mi parte y pues hizo incluso que cambiara mi método de hacer la inspección en terreno. ¿Ven? Esto hay que tomarlo en cuenta, lo cuento como una anécdota, pero la verdad es que eso da muy buena impresión en una organización que tiene una cultura de seguridad muy, en este caso, la verdad que ellos estaban muy avanzados en la materia, era una empresa americana y, bueno, tenía fortalezas importantes en materia de seguridad y salud en el trabajo. Bien. Dice que la alta dirección debe comunicar los resultados pertinentes de la revisión por la dirección a los trabajadores. Evidentemente, esto también por medio de un tratamiento de los datos que los trabajadores les resulte interesante, porque igual una revisión por la dirección puede llegar a tener un acta de 20 páginas y los trabajadores no van a estar leyendo 20 páginas, o al menos la mayoría no lo hace. Por lo tanto, muy importante que esto se traduzca en un conjunto de gráficos que permita a la dirección comunicar de forma más eficaz el resultado de su revisión. Y cuando existan los representantes de los trabajadores. Si es que tenemos dentro de las partes interesadas sindicatos, pues por supuesto hay que comunicarle a ese sindicato los resultados de la revisión por la dirección para que éste esté al corriente de esas decisiones que se tomaron en la alta dirección. Bien. Dice que la organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de la revisión por la dirección. Esto usualmente se logra por medio de un acta o un informe de revisión por la dirección, el cual vamos a ver que en Cantán ya está preestablecido. Bien. El ejemplo extraído de la 45002-2023, para irnos ya al caso práctico, dice que en una empresa que produce piezas de acero, en varias unidades de producción más que pequeña, estableció un plan de seguimiento y medición que figura en la tabla de gestión de SST. Bien, entonces aquí lo que estamos viendo es un plan de seguridad en el cual dice qué es lo que revisan, qué es lo que se va a medir o supervisar, cuándo ocurre o con qué frecuencia se hace ese seguimiento y medición. Bien, quién es el responsable, los criterios establecidos para poder saber si está dentro de
dentro de lo esperado o no, bien, los resultados obtenidos de la aplicación de esta tabla y la evaluación. ¿Es inaceptable tomar acción o es aceptable o continuar con el plan hasta diciembre? Bien, esa es una forma de seguimiento y medición que establecieron en la 45002 y que nos permite facilitar el cumplimiento o la conformidad con esa norma, bien, con la norma 45001. Es un ejemplo bastante simple, pero potente. La verdad que lo encontré bastante potente. Bien, vamos a hacer un repaso sobre Kantan para que veamos cómo todo esto se puede ejecutar desde el sistema de gestión, bien, en este caso, desde la herramienta de transformación digital. Bien, y aquí ya entramos a Kantan Software. En Kantan Software, pues podemos ver que tenemos la estructura de alto nivel del 4 al 10. Bien, hoy vamos a hablar de la evaluación del desempeño. Ya vimos gestión de auditoría. Tenemos el tema de actas de reunión. Esas actas de reunión nos permiten, por ejemplo, registrar un acta de reunión de seguimiento y medición. ¿Ya? Yo aquí, al crear un acta, pues podemos generar los datos de quienes participaron y el plan de acciones por esa reunión. Aquí podemos ir a la sede en la cual estamos realizando donde estamos haciendo la revisión, por ejemplo, en la fecha y lugar de reunión con horario y demás. El lugar de la reunión, en este caso, es GoToWebinar. Webinar. Bien. El objetivo de la reunión es hacer seguimiento al desempeño de SST y aquí las personas convocadas. Bien, vamos a poner ok, ahí ponemos para que salga el correo electrónico y aquí inmediatamente él escribe con los datos que estamos aportando el correo electrónico, pido que envíe un email y se hace la planificación de la reunión a la fecha y la hora que yo establecí y aquí ya está el desarrollo. Esto me va a permitir a mí registrar quienes asisten a esta reunión, la hora de inicio, 13 horas locales, y la hora de fin, 14 horas, por ejemplo. Y aquí empezamos los temas a tratar, el desarrollo de la reunión y lo que vamos a ir viendo, por ejemplo, es eh, resultados de la matriz hiper. El desarrollo de la reunión se observa conforme, ¿bien? Y al darle completar, él me dice que si quiere avisarle al resto de compañeros que se van a tomar algunas acciones y aquí están los acuerdos, que son las acciones que se van a tomar a continuación. Estas acciones que se tomarán a continuación las puedo registrar por acá, diciéndoles, por ejemplo, que voy a tomar acciones de este tipo. Aquí una acción. Bien. Y esa acción, por ejemplo, puede ser generar una hiper desde Kantan, ¿vale? A lo mejor partamos del hecho de que se hace en la hojita en Word que presentamos que presentamos en el caso práctico. Y tengo para ello una semana para realizarlo. El responsable va a ser, voy a asignármelo a mí mismo para que me aparezca dentro de las tareas. Y fíjense cómo el acta va generando tareas. Si yo quiero, por ejemplo, entregar esta acta porque al final eso forma parte
no sé, de la evidencia de el cumplimiento de un programa de auditoría, yo aquí voy a hacer, para un programa de seguridad y salud en el trabajo, aquí voy a hacer la impresión del acta y aquí surge el acta ya elaborada. Esto lo estoy haciendo en línea, por lo tanto lo podría estar haciendo cualquiera, ¿vale? Incluso se podrían estar alternando las personas que realizan las actas para poder agilizar el uso de esas actas. Bien, eso está dentro de desempeño. Está lo que son los indicadores, que los indicadores lo que tienen son un conjunto de datos. Ese conjunto de datos nosotros lo podemos ver así, como incidentes, los incidentes de seguridad, ver las mediciones, ver en qué puntos hubo un incumplimiento con los niveles de incidentes esperados. Bien, si hubo un incumplimiento, pues puedo ir a ver las no conformidades que se registraron debido a ese incidente. Inmediatamente el sistema me dice cuándo se registró el incidente, cuál es la fuente, el plan de acciones, el responsable de la acción de esos incidentes y el estado de las mismas. Bien. Si yo quiero ir a gestionar, voy directamente hacia las no conformidades. Esto lo vamos a ver la próxima semana, de ver cómo se hace lo que es el análisis de causa raíz, el plan de acciones y la verificación de la eficacia. Si yo quiero volver hacia el indicador que originó todo esto, pues voy acá al indicador, puedo hacer, por ejemplo, el seguimiento histórico del año 2022 y lo que va del año 2023 y hacer un filtro y aquí me van a aparecer el número de incidentes que fueron encontrando a lo largo del año. Aquí fue cuando ocurrió y estos son la gestión de estos incidentes. Bien, aquí pues ya me va diciendo cuáles son las fechas en las cuales hubo incumplimiento con los requisitos legales y puedo hacer un análisis. Y ese análisis tiene un formato en el cual yo le digo que voy a hacer un nuevo análisis y aquí me empieza a traer, por ejemplo, los datos de qué año y de qué fecha quiero hacer ese análisis, qué unidades organizativas están relacionadas, el nombre del análisis, en este caso análisis de incidentes de SST. Aquí el resultado del análisis, se observa un incidente que no nos permite lograr el objetivo de 0 incidentes. Observaciones si las tengo. Si esto está asociado al cumplimiento legal, me pide con qué requisito legal. Si yo quiero mantener activo esta revisión, si la quiero mandar por email y a quién le puedo mandar yo esto por email, por ejemplo, a la dirección general y a la dirección ambiental para que ellos revisen, ellos reciban este informe. Bien, aquí le doy a aceptar el informe de análisis, ahí está haciendo las listas de distribución y aquí le doy a aceptar y el análisis es enviado. Fíjense cómo ese análisis se está llevando los datos y se está llevando mi información. Bueno, ahí elegí los datos muy al azar, pero va quedando el historial de análisis, bien, dentro de la organización. Y si yo quiero, pues, elaborar informes, aquí yo tengo la opción de elaborar informes y aquí yo tengo informes prediseñados, los cuales se puede traer los datos que ya hice en el análisis y conforma un informe que ya se trae los datos del análisis en esta forma. Fíjense cómo no tengo que estarme preocupando en elaborar informes porque el sistema simplemente va extrayendo los datos de donde yo a donde yo apunto mis análisis. Si es, por ejemplo, de un análisis de indicadores ya pasados, en este caso me va a dar este resultado. Bueno, ahí se trae los datos y los resultados del el análisis que yo voy ejecutando. Lo importante es que ya la información documentada está y me va llevando de la mano para poder ejecutarla. Finalmente, lo que es la revisión por la dirección, pues acá pues nos vamos a remitir a una revisión por la dirección previa, de manera que podamos ver con detalle
¿Qué es lo que pide con la revisión por la dirección? La convocatoria, dónde se va a realizar, en qué fecha, un correo electrónico que lo hace de forma automática el sistema, el desarrollo de la revisión por la dirección, donde me va pidiendo cada una de las entradas, todas estas entradas ya están preestablecidas dentro del sistema, y luego están los acuerdos o acciones que se van tomando que me van a permitir dejarlo como elemento de entrada para una próxima revisión por la dirección. Bien, si yo quiero hacerle seguimiento a esas acciones de revisión por la dirección, pues aquí yo veo que está evaluado como oportunidad y que tiene dos acciones. El plan de acciones tiene dos acciones, las cuales están a tiempo. Bien, y que el avance del mismo está al 100%. Quiero relacionar una nueva acción, un nuevo plan de acciones. Yo puedo relacionar, por ejemplo, este plan de acciones que en cuanto a los planes de acción, esto lo vamos a ver con más detalle la semana que viene. Al final son las acciones que se derivan de una revisión por la dirección y fíjense cómo ahí se va haciendo el historial. Perdón, eso no era en ese expediente, era en el anterior. Pero bueno, cada uno tiene un expediente, en este caso, por cada sistema de gestión, pues nos vamos a encontrar con que está en el conjunto de acciones asociadas a la misma y yo puedo ir, por ejemplo, a mejora continua y ir cerrando acciones. Bien, yo lo voy a hacer particularmente con esta que está trazada, para que no me salga atrasada. Bien. En la semana que viene lo vamos a hacer con mayor detalle. Bien, esta acción que está aquí está trazada. Bien, puedo revisar de qué se trata la acción. Es una oportunidad. Bien, un plan de acción para abordar una oportunidad. Básicamente lo registraron como oportunidad. Yo aquí le realizo un comentario. Evidentemente, si fuera más específico, yo diría de que es la oportunidad. Vamos a poner que se aprovecha la oportunidad para efectos de la demo. La oportunidad. Puedo generar una evidencia de que se aprovecha la oportunidad. Vamos a poner que sea esta figura. Bien. Y voy a cambiar el estado. En este caso la voy a pasar a cerradas para que ya no me aparezca como atrasada. Ahí dejo la evidencia. El sistema va llevándote de la mano para que vayas dejando las evidencias cerradas. Ahí yo voy a volver al plan de acciones y fíjense como aquí ya aparece como cerrada. Bien. Si me voy hacia donde está relacionado, pues está relacionado con una oportunidad de mejora, una necesidad expectativa y una oportunidad derivada de una matriz. Y bueno, aquí ya podemos ver que esas acciones están registradas dentro de esa matriz y como esto viene desde la revisión por la dirección, yo puedo volver a la revisión por la dirección en cuestión y ya no va a aparecer esa en rojo, esa actividad en rojo, sino ya va a estar en verde o ya va a estar al menos cumplida. Me meto de nuevo en la revisión por la dirección y fíjense que ya aparece como ejecutada. Fíjense que la dirección va a tener el control sobre su organización porque simplemente se loguea, entra en la revisión por la dirección y dice, oye, ya tengo dos acciones, las dos están al tiempo, están al 100% y sé quién la ejecutó, incluso si quiero ver evidencias la ejecuto, sé que esta, por ejemplo, le falta la evaluación de eficacia. Bien, entonces, oye, pediría al responsable, en este caso a Gilbert Araujo, que haga la verificación de la eficacia y así hago una revisión por la dirección mucho más dinámica con acceso a toda la información.